Ambos vivieron hace muchos siglos, separados por el tiempo y la distancia. Uno de ellos nunca experimentó la muerte. El otro tuvo un final muy triste. Ambos fueron utilizados poderosamente para llamar de regreso a una nación a rendir absoluta lealtad a su Dios en una época de crisis y oscuridad espiritual. La Biblia se refiere a ellos como dos de los más grandes héroes que han vivido en esta tierra. ¿Existe algún paralelismo en sus vidas y mensaje con la última generación que vivirá antes del regreso de Cristo? Te animo a que vayas por tu Biblia. Hoy lo haremos con frecuencia, extensamente. Así que vamos a la palabra de Dios para estudiar estos dos personajes. Estos dos personajes bíblicos que representan al pueblo de Dios a través de las edades son Moisés y Elías. El primero, símbolo de todos aquellos que pasarán al descanso antes del regreso de Cristo y que serán resucitados y trasladados a la gloria. El segundo, símbolo de todos aquellos que no experimentarán la muerte y que estarán vivos cuando Jesús regrese y ascenderán con Jesús. En el libro Primero de Reyes, capítulos 17 y 18, tenemos la historia de Elías, quien restauró la verdad en un tiempo de apostasía, cuando la nación de Israel había ido en pos de dioses paganos, dejando a un lado la adoración del verdadero Dios creador del universo. Es que en la vida y ministerio de Elías encontramos un paralelismo asombroso con otro personaje del Nuevo Testamento que Dios levantó en un tiempo de oscuridad para traer de regreso al pueblo de Dios hacia el ministerio del Mesías. Bueno, el Antiguo Testamento cierra con la promesa de que Elías vendría antes del día del Señor. Leo Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista fue el cumplimiento parcial de esa profecía. Juan el Bautista fue a quien Dios llamó para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Vamos a leer en San Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. Jesús dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea que Jesús dijo claramente que Juan el Bautista fue Elías. Y a qué Jesús se estaba refiriendo aquí al cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías 5. Juan el Bautista, al igual que Elías de antaño, fue levantado para una misión específica en un tiempo de crisis. Sin embargo, la profecía de Malaquías también nos menciona el día de Jehová grande y temible o terrible. No hay dudas que es una mención de la segunda venida de Cristo a esta tierra. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿habrá un tercer Elías que surgirá justo antes del regreso de Cristo con un mensaje específico de reparar el altar de la verdadera adoración y llamar de regreso al pueblo de Dios a adorar al Creador y a una lealtad absoluta? Eso es lo que parece indicar el texto. Y eso es justamente lo que menciona el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. De la misma manera como Elías vino para restaurar todas las cosas, igualmente vendrá Elías antes del día de Jehová. ¿Será esta vez una persona como el Elías literal o Juan el Bautista? ¿O será un pueblo que va a todo el mundo con el mismo mensaje y poder de Elías? Vayamos a los dos primeros Elías y veamos lo que Jesús y la Biblia dicen acerca de ellos. Y antes de terminar, veremos el paralelismo con el Elías final profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a San Mateo capítulo 17, versículos 11 al 13, y nos dice así. Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron,
sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Yo pregunto si en los tiempos de Jesús había muchas cosas que restaurar. La pregunta es, ¿habrá algo que restaurar en nuestros días después de siglos de error y oscuridad producidos por la supresión de la palabra de Dios? Elías finalmente no será solo un hombre, sino un pueblo que va a todo el mundo. Porque Jesús dice en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un mensaje global predicado a cada habitante del planeta antes del regreso de Jesús. En otras palabras, la verdad por tantos años olvidada, finalmente restaurada en los corazones de aquellos que escuchen y estén dispuestos a aceptar las buenas nuevas del reino de los cielos. Bueno, para entender lo que sucederá en los últimos días, hay que estudiar la vida de Elías por ser un tipo, un ejemplo o figuras del Elías original. Tipos y antitipos nunca son perfectos. Por ejemplo, el santuario celestial era una figura del santuario celestial. Cristo en realidad no fue un cordero, sino un hombre, pero estaba simbolizado por un cordero. Y en las Escrituras se lo llama el Cordero de Dios. Estudiaremos este paralelismo y veremos cómo la historia vuelve a repetirse casi en todos sus detalles. En el tiempo de Elías, nos dice la Biblia que el rey Acab y el pueblo comenzaron a adorar al dios pagano Baal e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. También nos presenta detalles de lo que ocurrió durante esa apostasía de 3 años y medio. Y durante este periodo no hubo ni lluvia ni rocío. Y ahora sí vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y nos dice: Entonces Elías dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Jesús se refirió a este periodo del Nuevo Testamento, porque en Lucas capítulo 4, versículo 25 nos dice: Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. La lluvia representa la enseñanza de Dios. El rocío representa el razonamiento de Dios y ambos se encuentran en la Biblia. Esto quiere decir que en ese periodo las tradiciones tomaron el lugar de la palabra de Dios. Veamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Dice: Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Lo que produce sed es la falta de la palabra de Dios. Veamos el libro de Amós. Amós capítulo 8, versículos 11 al 13. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, del norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, desmayarán de sed. Ahora, es interesante cómo aquí presenta un periodo de 3 años y medio, o sea, 1260 días proféticos. ¿Sabes que este periodo está mencionado en Daniel y Apocalipsis 7 veces? De 3 diferentes maneras, como el gran periodo de apostasía o separación de la verdad de Dios. También conocido como Edad Oscura o Edad Media, que va desde el año 538 a 1798, cuando la palabra de Dios fue reemplazada por la tradición. Y de acuerdo a la Biblia, un día en la profecía representa un año literal. Eso está en el libro de Números, capítulo 14, versículos 34, y Ezequiel 4:6. Por lo tanto, esos 1260 días proféticos equivalen a 1200 años literales. Sigamos con el paralelismo. El rey Acab se casó con Jezabel y la hija de Ed-Baal, sumo sacerdote de Baal. Ella fue quien introdujo la apostasía en Israel.
De paso, Baal era el dios sol, adorado en domingo, el día del sol. Y en el libro, y se dice que Acab, en Primero de Reyes 16:31, se nos dice que lo siguiente: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, Apocalipsis 2 y 3 nos presenta las 7 iglesias. Tú recordarás esa secuencia de las 7 iglesias. Cada una de estas 7 iglesias eran literales, también representan una etapa en la historia de la iglesia de los días de cuando Cristo la fundó hasta el tiempo del fin. Y el periodo de la iglesia de Tiatira corresponde justamente a la gran apostasía medieval. 3 años y medio proféticos o 1260 años literales, del año 538 al año 1798. Y en Apocalipsis encontramos la reaparición de una Jezabel simbólica que introduce un sistema falso de adoración y salvación. De paso, una mujer en la profecía bíblica representa una iglesia. Mira Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 20. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, Jezabel ya había muerto hacía siglos, pero resulta que aquí surge una Jezabel espiritual. Evidentemente está hablando que durante esos 1260 años estaría ocurriendo algo similar a lo ocurrido en los tiempos de Elías. Ahora, Jezabel estaba casada con el rey Acab. Logró el respaldo del rey para llevar adelante sus propósitos. El rey representa aquí el poder político. Jezabel, la mujer, representa a la iglesia. La iglesia y el poder político se casaron, por decir así. La iglesia de Dios se casó con el Estado. El cristianismo llegó a ser la religión oficial de la mayor parte del mundo occidental y contó con el apoyo de los gobiernos. Regresando a la historia, vemos que Elías huye al desierto. Dios milagrosamente le proveyó alimentos a través de cuervos y a través de una mujer. Dios lo protegió mientras las fuerzas confederadas de Acab lo buscaban para matarlo. Ahora Elías representa la verdad que se escondió por 3 años y medio, o sea, 1260 días. Vemos que la iglesia huyó al desierto y allí la sustentó Dios milagrosamente por 1260 días o años proféticos, o años literales, mejor dicho. Días proféticos o años literales. Ahora mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Qué interesante. Tierra, desierto, en la profecía representa lugar poco habitado. Por otro lado, ríos, aguas en la profecía representa gente y multitudes. Y dice que el dragón o Satanás durante esta época intentó la destrucción de la iglesia. Pero dice Apocalipsis 12 que la tierra ayudó a esta mujer, o a la mujer. En este caso, las montañas de Europa, los lugares poco habitados del planeta, incluyendo las costas de Norteamérica, llegaron a ser el refugio de miles que huían de la persecución político-religiosa de Europa durante la Edad Media. Bueno, ahora por 3 años y medio, Acab busca a Elías. Y casi al final de ese periodo, Elías se presenta. Acab entonces lo acusa de la sequía que estaban padeciendo. Elías le dice que es por él, por Acab y su apostasía que todo eso acontecía. Y fue un poco antes del fin de los 3 años y medio que Elías se presentó y comenzó la restauración de la verdad, la cual llegaría a su totalidad. Y Apocalipsis nos presenta el mismo cuadro. Durante los 1260 años la verdad estuvo escondida. La salvación por las obras, la adoración de imágenes y santos, reemplazaron ahora la verdadera adoración y el plan de salvación.
Pero justo un poco antes del fin de los 1260 años de apostasía, comenzó la Reforma Protestante, que se celebran ya los 500 años, con Wycliffe, Hus, Calvino, Lutero, Wesley, etc. Ellos comenzaron la restauración de la verdad por tantos años escondida. Y al final de ese periodo, Dios levanta un pueblo y le da un triple mensaje en el marco del Evangelio eterno que debe ir a todo el mundo, restaurando así la verdad bíblica enseñada por Jesús y los apóstoles. Elías ahora hace un solemne llamado. Y encontramos en el libro Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, que le hace una pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Dos pensamientos, dos grupos, los que adoraban a Dios y los que adoraban a Baal. ¿Sabes que el corazón del problema fue un problema de adoración? Igualmente en nuestros días se ha levantado un Baal moderno, un falso sistema mundial de adoración. Por eso Jesús da el siguiente mensaje mundial a través de su pueblo. Apocalipsis 14, 6 y 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo al final girará en torno a la adoración del Creador o a la adoración de la bestia. Y cuando Dios finalmente respondió a la oración de Elías y el fuego consumió el sacrificio y todos vieron el milagro sobre la cumbre del monte Carmelo, a una voz reconocieron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y sabes que de acuerdo al último libro de la Biblia, finalmente habrá solamente dos grupos, no miles de iglesias o religiones? Estarán los que adorarán al Dios Creador y los que adorarán a la bestia. Es por eso que Satanás está empeñado en hacer guerra contra el pueblo que anuncia al mundo: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jesús le reveló a Juan hace casi 2000 años quién es ese pueblo. Así los identifica. Apocalipsis 12, 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo y amiga, pronto todo el mundo reconocerá que Jehová es quien creó los cielos y la tierra, es el único que merece adoración. Bueno, finalmente Dios da una orden a Elías y está en 1 de Reyes 18, 19. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías congregó esa confederación que buscaba destruirlo. Pero la destrucción hacia Elías se volvió en contra de ellos, y ellos fueron exterminados. Ahora la Biblia, amados, nos dice que en el tiempo final habrá una triple alianza para destruir al pueblo de Dios. Pero la sentencia de muerte se volverá en contra de sus propias cabezas al darse cuenta que han sido engañados. Eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Al igual que en los días de Elías, se acerca una gran batalla. La Biblia la llama la batalla del Armagedón, una batalla entre la verdad y el error, una batalla por la lealtad de cada persona. Y según Jesús, Elías restauró y restauraría todas las cosas. Elías restauró la verdad. Y lo primero que hizo fue restaurar el altar, símbolo de la verdadera adoración. Hoy también hay que restaurar la verdad. Jesús es la verdad. En otras palabras, lo que hay que restaurar es la verdad bíblica tal como fue presentada por Jesús y sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Y ahora, ¿cómo terminó?
la historia de Elías. ¿Cómo terminó el Elías de antaño? ¿Y cómo terminará la historia con el pueblo de Dios o el Elías de nuestros días? Dice el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículos 43 y 44. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea que Elías envió a sus siervos 7 veces. Finalmente vio una nube. Y cuando regresaron a la ciudad recibieron agua en abundancia. Amigo y amiga, la predicación de la palabra de Dios en su total abundancia vendrá por el derramamiento de otra lluvia, la lluvia tardía del Espíritu Santo. La tierra está seca y sedienta de la palabra de Dios. Hace mucho, de los tiempos apostólicos, que no llueve en abundancia. Esto será lo que finalizará la predicación en todo el mundo. La lluvia tardía prometida por Jesús a su iglesia. Finalmente, hay un decreto de muerte para Elías. Después de presentar la verdad y después que cada uno hizo su decisión, Elías tuvo que huir. Se refugió en una cueva en las rocas del monte Horeb, hoy conocido como el monte Sinaí, donde Dios había dado su ley. Y allí pasó la noche. Pero desde allí escuchó la voz de Dios y desde allí pudo contemplar la gloria de Dios. ¿Sabes que cuando se ha dado el último mensaje y todos hayan tenido la oportunidad de hacer su decisión ante la luz que han recibido de seguir a Dios o seguir a la bestia, habrá terminado el tiempo de gracia y vendrá un decreto, el decreto de muerte? Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Habrá que huir, como hizo Elías, pero el pueblo de Dios encontrará refugio en la roca de la eternidad. Allí pasará la noche, símbolo de las tinieblas espirituales que cubrirán el mundo. Y desde allí escucharán la voz de Dios. Y cuando todos los que se encuentren de pie en el monte de Sión, símbolo de la iglesia, podrán ver la gloria de Dios cara a cara. Juan lo vio en visión. Aquí está. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. ¡Oh, qué maravilloso! Amigo y amiga, finalmente nos preguntamos, ¿cómo terminó Elías? Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no murió después de finalizar su misión. Dios le dijo, desciende al valle. Y envió del este con caballos una carroza de fuego, ángeles, que descendió hasta abajo. Y un ángel invitó a Elías a que entrara a la carroza. Dios amó tanto a Elías que le dijo, tú puedes entrar. Y fue trasladado a la gloria sin ver la muerte. ¿Qué sucederá con el último pueblo de Dios, la iglesia remanente? También llamada los 144,000 israelitas espirituales, que en realidad es una multitud que nadie podía contar. Al igual que Elías, muchos nunca experimentarán la muerte. La Biblia dice que Dios envía caballos blancos del cielo oriental. Apocalipsis 19:4. Dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Ejércitos celestiales vienen del este cósmico como reyes del cielo. Descienden a esta tierra para liberar al pueblo remanente y llevarlos a la gloria eterna. Finalmente se escuchará resonar el grito de triunfo largamente acariciado por cada hijo de Dios. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Tú y yo, amigo y amiga, tenemos que estar en ese grupo.
Tú y yo, al igual que Elías, podemos ponernos de parte de la verdad. Y al igual que Elías, podemos ser trasladados al cielo cuando Jesús venga en gloria por segunda vez. ¿No es algo digno de luchar por esto? Sí, vale la pena. Para eso fuimos creados. Debemos creer y aceptar este mensaje que nos hace lo que somos y nos prepara para la eternidad. Estudiemos la vida de Elías. Su experiencia debe ser nuestra experiencia. Acompáñame en oración. Padre Celestial, al igual que Elías, ayúdanos a serte fieles en presentar tu mensaje claro para esta hora cuando el mundo está en tinieblas espirituales. Queremos experimentar también lo que Elías experimentó, ser trasladados a la gloria cuando venga tu Hijo Jesucristo. Y si nos ocurre como Moisés, que fue a la tumba, pero de allí lo levantó el Señor, permite que estemos listos para juntos también ser trasladados, los vivos y los que han muerto pero serán levantados, para morar para siempre con el Señor. Es nuestro deseo, es nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, se acerca el día glorioso cuando Jesús regresará. Tu nombre y el mío tiene que estar escrito en el libro de la vida. Dios nos ayude para seguir investigando y estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar, y Dios desea que seas feliz. Y felicidad comienza con fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga.